Saludos a todos ustedes de parte de mi esposo, su servidor, sirviéndoles a través de este medio de comunicación. Estamos enviándoles este video como una continuación de lo que hemos presentado en los dos primeros videos últimos, aunque estos se conectan obviamente a los anteriores también y podemos regresar hasta el séptimo, octavo video. Si ustedes ven nuestros videos y los van uh, haciendo ustedes una reflexión concisa, con anotaciones, con todo lo que es necesario para hacer un estudio completo, con su Biblia a la mano siempre, podemos nosotros entender más allá de lo que es solamente escuchar el video. Y nosotros confiamos que ustedes van a ser diligentes en ese sentido porque deseamos verdaderamente la plena salud para todos ustedes, física, mental, emocional, en todo sentido. Y que sus relaciones, tanto familiares primeramente como todas sus amistades, estén fortalecidas siempre. El Evangelio de la verdad. En las culturas antiguas, nosotros hablamos en el último video, lo quedamos en que íbamos a explorar un poquito el nombre, porque esto nos lleva a un tema sumamente importante en el Evangelio de la verdad. En las culturas antiguas, el nombre no era una simple etiqueta, un simple reconocimiento. Representaba el núcleo de la identidad de la persona, su propia esencia. Conocer el nombre de alguien equivalía a comprender quién era esa persona en el nivel más profundo. El Evangelio de la verdad toma este principio y lo aplica en la esfera espiritual. Tener el nombre inscrito en el libro de los vivientes, y esto lo hablamos en el video pasado, significa entonces recordar la verdadera identidad del origen de cada persona, identidad de la divinidad, del Creador, identidad de la esencia de la vida. Es una afirmación de que el alma pertenece a la fuente de todo lo que existe, de que que uno mismo forma parte de algo eterno. Hay citas en la Escritura que nos hablan de esto y el asunto aquí está en que el apóstol Pablo escribe cartas y en algunas porciones de sus cartas habla de una manera, tiene tonos gnósticos en su forma de la expresión, como por ejemplo aquí. El conocimiento que él está hablando, la ciencia que él está hablando es la revelación del Espíritu. La ciencia es el discernimiento profundo de las cosas que emanan de Dios. Y por lo tanto, esto nos va a guiar, dice el segundo párrafo, a ser irreprensibles, sinceros. Si ustedes quieren definir sincero, es genuino, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Porque si hay algo que va a cambiar al ser humano, y lo que haga el ser humano, que como la última línea de esta porción dice, para gloria y alabanza de Dios. Lo que a Dios le agrada es lo que emana de Dios, porque lo que emana de Dios es eterno y es completo, absoluto. Entonces, nosotros tenemos aquí que el nombre olvidado, de acuerdo al Evangelio de la verdad, el ser que fue olvidado se restaura mediante el proceso del despertar espiritual. Y de esta forma, el apóstol Pablo aquí está hablando de ese despertar,
que Dios nos lleve adelante a un despertar absoluto, completo, un despertar espiritual. En el instante en que reconoces tu origen divino, recuperas tu verdadero nombre como principio de una jornada, tu identidad y tu conexión con el Dios creador, el Dios eterno, el Padre, en esencia, el Dios de todo lo absoluto, trascendental, convirtiéndote en una misma realidad con ese creador, con este Dios. Es lo que Romano nos habla en esencia. Es un momento profundo de autorreconocimiento que inicia y se propaga por todo el cosmos, porque afecta a toda la creación. De alguna manera ustedes reconocerán, los salmos nos dicen que la creación tiene voz. Un día emite palabra, otro día. Y todo lo creado habla de la majestad del Creador, de lo que Dios ha hecho de una manera específica para que funcione en su mejor potencial. El Evangelio de la verdad deja claro que se trata de un proceso gradual también, en esencia, un proceso gradual. No es un relámpago repentino, sino un amanecer paulatino. Todo comienza con el reconocimiento y es el inicio. Primero, debemos reconocer nuestra propia ignorancia tal como es. Porque nosotros sabemos que hemos nacido en esta tierra ignorando muchas cosas, absolutamente todo tenemos que aprenderlo. Un estado de olvido, una realidad, no una realidad, podría corregirme, no una realidad permanente. En otras palabras, la condición en la que el ser humano nace corporalmente, físicamente, no es un estado permanente. Uno se aplica en esta vida para educarse, para tener discernimiento, conocimiento de su contexto en el que vive. Pero hay aquí, de acuerdo al Evangelio de la verdad, un énfasis en que tenemos que reconocer la palabra, lo que el Evangelio de Juan habla de el Logos. El Logos es lo eterno. Jesús de Nazaret tuvo un principio y tuvo un fin. Aun cuando después de la crucifixión, de su muerte y resurrección, se convierte en Jesús, el Cristo, Jesucristo. El mensaje divino es el que entra en un mundo en nuestro contexto, y eso es la palabra, el mensaje del Evangelio, para guiarnos y finalmente reconocer. A esto nos lleva a esto, la presencia del Padre, la presencia de Dios, la presencia del Dios eterno en todo lo que existe. La fuente que reside en nuestra propia conciencia, la fuente que nunca nos ha dejado. Cada uno de estos actos de reconocimiento, lo acabo de describir como proceso, equivale a escribir un nombre nuevo, o más exactamente a restaurar tu nombre original en el libro de la vida. Este proceso de escribir nuestro nombre en el libro de la vida, vuelvo a repetir, comienza en el despertar, en el inicio del despertar. Eso significa despertar espiritualmente. No es solo un viaje personal, no es una experiencia personal, sino un acto participativo
en el que toda la creación, como el reflejo de lo que Dios como lo que Dios nos presenta como testimonio de lo que Dios ha hecho, al recordar, contribuimos activamente a un registro cósmico de la vida, verdad y reconocimiento. Vuelvo a repetir, el despertar comienza en el reconocer nuestra propia ignorancia tal como es. Un estado de olvido. No es necesario, ni Dios lo requiere, que nosotros nos devaluemos como seres humanos. Porque esto ha sido tradicionalmente la manera en la que en muchos aspectos hemos sido tratados por sistemas religiosos, que no somos merecedores de la misericordia de Dios, que no, nuestro ser es un ser caído, defectuoso, cuando en realidad en nuestro interior Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y la única manera en la cual podemos nosotros percibir y detectar la manera en la que Dios se mueve es porque esa imagen y semejanza permanece en nuestro ser. Reconociendo el estado de olvido, empezamos a discernir que no es una realidad permanente. Luego debemos reconocer cuando la palabra, que es la voz del Espíritu, la voz de Dios, el mensaje divino que entra en el mundo para guiarnos, y esto nos lleva a reconocer la presencia de Dios en todo ello. Dios siempre ha estado con nosotros en todo ese proceso. La fuente que reside en nuestra propia conciencia, porque el cerebro es el órgano que tiene muchos misterios aún. Cada uno de estos actos que nosotros hemos tomado hasta este momento de reconocimiento equivale a inscribir un nuevo, o más exactamente a restaurar nuestro nombre original en el libro de la vida. Eso es lo que cita el Evangelio de la verdad. Esto significa despertar, no solo una jornada personal, sino es un acto participativo con toda la creación. Al recordar, contribuimos activamente a un registro cósmico de vida, verdad y reconocimiento. Ese es el proceso. El libro de los vivientes es el universo reconociendo a aquellos que lo recuerdan. Es un diálogo vivo entre el alma individual y la totalidad cósmica, toda la creación, porque ahí es donde nosotros vivimos. En nuestras conversaciones anteriores exploramos la misión de Jesús de Nazaret y el profundo simbolismo de la cruz como un momento de revelación. La cruz es mucho más de lo que nos imaginamos en el plan eterno de Dios para el ser humano. El libro de los vivientes está profundamente vinculado a esta revelación. La cruz como un momento de revelación. El Evangelio de la verdad enseña que aquellos que responden a la palabra, aquellos que despiertan a través de sus enseñanzas, son quienes tienen sus nombres inscritos en este registro vivo. Verdaderamente nosotros hablamos de que cuando Jesús habló de la parábola del sembrador y nos habló de las semillas que cayeron al 30 por 1, 60 por 1 y al 100 por 1. Si ustedes se dan cuenta, hay personas que viven en el 30 por 1 por mucho tiempo de su vida y no parecen avanzar espiritualmente, pero hay personas que se mueven más rápidamente.
Ah, y la cruz nos revela todas estas cosas, porque ese es el acto que Dios permitió en la vida de Jesús para hablarnos no solamente del amor de Dios, el amor profundo de Dios, de darlo todo por un ser humano que parecía totalmente confundido, uh, extraviado en su mente. Pero pensémoslo de esta manera. La cruz reveló la naturaleza del error y la ilusión, mientras que la palabra reveló la naturaleza de la verdad. Y la cruz está en el corazón del mensaje de la palabra del Evangelio de Jesucristo. El libro de los vivientes es pues el registro cósmico que consigna a cada alma que reconoce esa verdad y la elige por encima de la ilusión. La ilusión es las cosas que nosotros creamos. El ego es la personalidad, la identidad que el ser humano crea a través de la familia, de la cultura y de las metas que uno se propone, como una persona que se dedica en su profesión, ya sea un médico, un ingeniero, un astrónomo, quien sea. Pero esta realidad de inscribir, de comunicarnos, de conectarnos nuevamente con toda la creación, es lo que el Génesis inicia en la creación. Cuando Dios le dice al ser humano, será mayordomo de todo esto, y conforme el interior del ser humano cambia, así cambia la naturaleza y todo el contexto de la creación. En nuestros días se escucha mucho de el calentamiento global por los abusos que el ser humano en su codicia y en su crear la ilusión de ser dueño de todo, ha provocado y ha afectado el medio ambiente. Pero de regreso al libro de los vivientes, es el registro cósmico que consigna a cada alma que reconoce esa verdad y la elige por encima de la ilusión, de lo que uno piensa, de que uno imagina. Porque este es el testimonio supremo del despertar, el proceso de despertar espiritualmente y reconocer. Estaba hablando anteriormente del 30, 40 y 60. Recuerden que del 30, 60 y 100. Del 60 al 100 hay 40. Y 40 siempre bíblicamente hablando es el número de la prueba, es el número del conflicto a veces, es el número de las tribulaciones que uno atraviesa y nunca se imagina ni reconoce la totalidad de lo que es. Pero a través de esa jornada, a través de lo que hemos hablado anteriormente del Salmo 23, versículo 4, aunque ande en sombra de muerte, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esa realidad que la cruz inicialmente nos presenta y que Jesús declara, si queréis estar donde yo estoy, toma su cruz, dice Lucas, diariamente, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir niéguese a sí mismo? Sino negarse todo lo que uno ha creado, que se imagina que es. Porque eso muchas veces alimenta el ego. Pero el ser en esencia es lo que Dios quiere. Por lo tanto, el recordar
La memoria no es solo personal, sino cósmica. Es como un acto de reconocimiento, vuelvo a repetir, que cada alma al despertar fortalece el vínculo entre la humanidad y la fuente divina, el Creador. Al recordar, los individuos no solo se envuelven proactivamente por sí mismos, sino que a la vez participan. ¿Okay? Participan proactivamente en la restauración de la plenitud de todo lo que existe. Volvemos regresando de nuevo al Génesis, a conectarnos genuina, integralmente, en toda honestidad, en la plenitud de la integridad, como seres creados por Dios al resto de la creación. Y esto nos ayuda en el proceso de la restauración de la plenitud. Y esto lo menciona, lo estoy poniendo ahora en Romanos. Es un proceso, el pleroma. Eso quiere decir la esencia de todo lo que es. Esa totalidad divina que se perdió a causa del olvido, se vuelve a restaurar. Y como nosotros somos creación de Dios, a su imagen y semejanza, participamos en este proceso y no de una manera egoísta, de una manera fuera de balance, sino en su totalidad, en su absoluta participación de lo que Dios siempre ha querido. Esa interacción y comunión interna profunda del Espíritu de Dios con el ser más profundo e interno de uno mismo como creación de Dios. El libro de la vida es el archivo de memoria cósmica, dice el Evangelio de la Verdad. El gran registro de este recuerdo no reposa en un instante, sino en el éter o infinito mismo de la conciencia del ser humano. Y esto es muy importante porque es una realidad interna, ni aun cuando la iglesia es positiva porque es parte de otros seres, donde otros seres humanos o donde otros seres creados a la imagen de Dios participan, pero todos estamos en un proceso y por eso es que tenemos que ejercitarnos paciencia y como dice el apóstol Pablo en sus cartas, exhortarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y por lo tanto, este libro de la vida no se puede sostener con nuestras manos como un libro en lo que uno piensa humanamente, sino es una esfera del espíritu más allá del espacio y del tiempo. Y da testimonio de la increíble realidad de que el despertar no es un acontecimiento aislado para una sola persona, es un proceso universal al alcance de todos aquellos que buscan sinceramente, genuinamente la verdad. Cada despertar es una victoria para el cosmos, para toda la creación que habla de lo maravilloso que es Dios en habernos bendecido de tal forma. ¿Y qué sucede con estos nombres? El texto sugiere que los nombres inscritos en el libro de la vida son eternos. Incluso cuando el cuerpo físico perece, cuando las instituciones humanas se desmoronan y los recuerdos se desvanecen, el alma despierta sigue siendo reconocida por el universo. Su identidad está asegurada. Esa es la inversión eterna
de uno mismo. Y esta es la victoria definitiva sobre las fuerzas del error, el olvido, la ignorancia. El reconocimiento es permanente. El despertar no puede borrarse. En un mundo que a menudo se percibe caótico, efímero e incompleto, el libro de la vida ofrece una profunda sensación de estabilidad. Nos recuerda que la verdad es eterna, aunque la historia humana sea un relato vacilante de confusión. Tu verdadero ser, una vez reconocido, una vez habiendo reconocido, es conocido para siempre por la fuente de todo cuanto existe, que es Dios mismo. Entonces, ¿cómo se entra en este libro? ¿Cómo se inscribe un nombre? El Evangelio de la Verdad es muy claro al respecto. Nadie es inscrito automáticamente. No es cuestión de un derecho de nacimiento ni pertenencia a un grupo denominado. El despertar requiere una participación activa y consciente. Exige reconocer conscientemente la verdad cuando uno se encuentra con ella. A veces, la verdad es dolorosa y quebranta, pero no viene sin esperanza, sino viene con el optimismo de ofrecer lo que es real y movernos a lo que verdaderamente nos realiza. Requiere una profunda disposición a recordar el verdadero origen de parte de los seres humanos y a mirar más allá del mundo material. Exige apertura a la palabra cuando ésta aparece en la vida ofreciendo guía, porque Dios repentinamente puede venir y hablar profundamente en nuestro ser, a nuestro espíritu. Y hace un llamado a participar en la obra de restaurar la plenitud. Cuando hablo de restaurar la plenitud, hablo de restaurar toda la creación. No se trata de ser dogmas o seguir dogmas, ni de realizar rituales. Se trata de una experiencia directa y personal, de una jornada interior del alma. Es lo que he estado tratando de explicar desde hace videos atrás. El libro de los vivientes no es, por tanto, un mero registro estático, sino un mapa dinámico del despertar. Es todo lo que es vida, porque Dios es vida, crea vida y promueve la vida. La vida no es estática, es en continuo movimiento. Cada nombre es un faro en el libro de la vida, según el Evangelio de la Verdad. Una señal de alguien que ha recordado y reconocido y regresado a una conexión consciente con la esencia de todo lo que existe, la fuente de todo lo que es, Dios creador mismo. El Evangelio de la Verdad concluye con esta sección, no con una declaración, sino con una invitación. Yo quisiera que esto fuera muy claro en todos nosotros, y yo enfatizo muy seguido, vuelvan a escuchar el video, porque muchas veces se nos pasan algunas cosas o no hemos llegado al absoluto o completo discernimiento de todo lo que se está diciendo en este video. La humanidad no está condenada al olvido. Si esto se graba en su corazón, esto es un inicio de despertar. La humanidad no está condenada al olvido. El estado de amnesia no es nuestro destino final. Aun cuando físicamente en nuestra edad avanzada
llegamos a perder la memoria en cierta forma. Pero si yo pudiera explicar, la memoria puede regresar. Los seres humanos pueden escribirse, o mejor dicho, recordarse en el libro de los vivientes. El universo mismo aguarda nuestro reconocimiento. El universo mismo expresa día a día que Dios es magnánimo en bendiciones, en paz, en restauración para todo ser humano. Y el universo mismo guarda y aguarda nuestro reconocimiento. Cada acto de despertar, cada pequeño instante en que recordamos, tiene el potencial de ver la ilusión por lo que es. Salgamos de la niebla del olvido, entonces, es lo que la palabra nos dice en Efesios capítulo 5, capítulo 4. Salgamos de la niebla del olvido. Todos podemos participar en esta historia eterna de reconocimiento, recuerdo y retorno triunfal a la esencia, a la fuente de donde hemos sido creados, el corazón de Dios. Es lo que el Evangelio de Juan nos dice en la introducción. En la última instancia, el libro de los vivientes es más que una hermosa metáfora. Es un símbolo de esperanza, identidad y una conexión inquebrantable. Es poderoso recordatorio de que nuestra existencia no es accidental y de que nuestra jornada interior posee un significado cósmico, más allá de lo que podríamos nosotros imaginar, pero que lo podemos experimentar, que lo podemos, al ser transformados y al ir despertando a la plenitud, podemos nosotros llegar a ese entendimiento. Aunque en esta vida, nuestra jornada de quebrantos, de tropiezos, de quebrantos de corazón, quebrantos de nuestro ser, nos quiera convencer de cualquier otra cosa, la realidad es que Dios nos ha creado y nos ha dado la oportunidad de esperanza, identidad y una conexión inquebrantable con nuestro origen, que es criaturas de Dios, seres creados por Dios eterno. Cada acto de despertar importa. Cada momento de reconocimiento contribuye a restaurar la plenitud del universo. Pero en nuestro próximo video exploraremos una cuestión que se encuentra en el corazón mismo del Evangelio de la verdad. Y esperamos que el siguiente video sea la conclusión de todo lo que hemos visto de los escritos gnósticos sobre el Evangelio de la verdad. Y veremos quién se cree fue el autor de este Evangelio. Evangelio que se escribió al mismo tiempo que las cartas del apóstol Pablo se estaban circulando por todo el antiguo mundo alrededor del mar Mediterráneo. Nuestro deseo siempre es que ustedes abunden en las bendiciones de Dios. El proceso de despertar es bendiciones abundantes, porque sabemos siempre que lo mejor aún viene.
bendiciones, paz, salud. Todo esto en Cristo Jesús. Y cuando yo digo en Cristo Jesús, es la unción misma que sale del corazón de Dios y se encarna en Jesús de Nazaret. Bendiciones a todos. Estaremos próximamente con ustedes. Amén.